Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Muy bien, mis queridos amigos, tremendo chismesazo el del día de hoy que nos vamos a pegar. Está buenísimo, buenísimo, está veneno el día de hoy el chismesazo. ¿Por qué razón? Es el final de la Revolución Ciudadana, la pregunta que nos hacemos. Siempre insisto en este pasaje, que incluso debería ser bíblico, para los nuevos políticos y para los políticos en funciones. Para esos políticos en funciones que se tiran pedos con antena. En política no hay sorpresas, solo sorprendidos. En política no hay sorpresas, solo sorprendidos. Ayer estuvo Correa y logró una hegemonía política que duró 10 años. Hoy está Noboa y está generando una hegemonía política a través de la fuerza, sin consenso, y no sabemos cuánto dure. Hoy quiero sacar mis dotes más ocultos, los de chochólogo político, para poner a su servicio un análisis que me parece que es importante. Y la pregunta que nos convoca el día de hoy es muy simple. ¿Qué sucede dentro de la Revolución Ciudadana? ¿Qué sucede dentro de la Revolución Ciudadana? ¿Acaso los de ayer fueron verdes, se pusieron maduros y les urge su espacio real de participación política a gran escala? ¿Será que todavía están verdes, pero verdes del miedo que les infunde el enano de Carondelet? ¿O existen varios intereses, estrategias y operarios que juegan en el margen o al margen de las reglas del Estado de Derecho, de la ética y la moral, que están ahí, pululando? Si me preguntan a mí, yo creo que existe una respuesta a lo ecuatoriano. De las tres opciones, las tres políticas. La política en el país es y será una fanesca por los siglos de los siglos. Amén. En efecto, es una combinación de todas estas opciones. Y lo más perturbador es que no es de hoy. Es desde antes de ayer. Y esa incertidumbre en cuanto a la conducción del movimiento más poderoso que ha tenido la República pone en crisis la absoluta aspiración de un cambio verdadero en el Ecuador. Esto no se trata de los Pavel Muñoz, de las Paolas Pavón, de las Marcelas Aguiñagas, de los Aquiles Álvarez, de los Rafael Correa, de la Luisa González, de los que sean. No se trata de esos. Se trata de la posibilidad de generar un cambio profundo en el país. Ahora, este cambio no lo hace Rafael Correa y sus panas en solitario. Este cambio se compone del apoyo de la votación de ISA, de la Unidad Popular, de los Pacha y demás organizaciones sociales y políticas que componen el bloque nacional popular progresista de izquierda, lo que quieran ponerle. Y se lo ha demostrado ya de manera sistemática en estas últimas elecciones. ¿Frente a qué? Quizá una de las variables explicativas es frente a la carencia de un liderazgo carismático, sólido, capaz de generar cohesión, sinergia y funcionar como catalizador y enfrentar todas las huevadas que tiene que enfrentar este país porque estamos cagados. Lo llamativo es que toda organización política o en toda organización política conviven fuerzas disímiles. Algunas tienen una aspiración y una vocación colectiva, un cambio verdadero o intenciones democratizadoras. Otras no tanto, otras no tanto. Así como existió en el correísmo en sus años dorados.
2015, punto de inflexión, ley de herencia y plusvalía. ¿Qué necesitó? Recambios, recambios. Porque el tema aspiracional de su sociedad cambió completamente. Las clases medias y ese eufemismo tan tradicional, ¿no es cierto? Y por otro lado también tienes otras fuerzas políticas que conviven dentro de del bloque progresista, socialdemócrata, de izquierda, que le pasa también a la CONAI, a Pachacuti y a todos esos manes, que es la práctica de la realpolitik o del acomodo. Yo llego para acomodarme, no para servir. Eso es de cholos, mijo. Llego para acomodarme. ¿Con qué se come esta vaina? Es simple, la supremacía de un interés particular, que es lo que venimos viviendo desde el año 2017. Exactamente desde diciembre de 2017, cuando Lenín Moreno aceptó todo el petitorio del sector importador, que es el mismo que se está impulsando en la actualidad desde la gestión de Noboa. Eliminación del impuesto a la salida de divisas, eliminación de los subsidios a los combustibles, todas esas vainas que ya conoce. ¿Correcto? Ahora, esa convivencia es sana hasta cierto punto. Es sano que el DJJ sea medio fachito y yo sea un poco más izquierdoso. Es sano hasta cierto punto, porque te permite una reinvención permanente. No creo pues que una tracalada de barbudos con armas y uniforme militar aceituna puedan transformar un país como el Ecuador, en el que el 78% de su población consume TikTok. Y le encanta estar viendo paja mental en el teléfono celular. El problema aquí, y es el central, el que yo quiero traer a colación y a discusión, es quién funge como catalizador de esas fuerzas internas dentro del movimiento político más importante que ha tenido el Ecuador. Porque duela a quien le duela. La Revolución Ciudadana sigue siendo una fuerza política. Y no solo eso, es una fuerza política histórica. Con Correa por fuera del escenario, Glass preso y una serie de mandos medios en espacios de poder local y en medio de la peor crisis de seguridad de nuestra historia, la cosa se pone fea y compleja. Y en algunos puntos yo diría que se convierte en la historia del cartel de los sapos. No lo digo por la heresé, o no lo sé, pero sí lo digo por el contexto gubernamental y el oficialismo. A esto sumemos que la Revolución Ciudadana no ha logrado construir un buen ojo de cubero para la selección de sus cuadros y representantes. Para muestra un botón, digo, el abogado del expresidente Rafael Correa, el señor Fausto Jarrín, hoy por hoy es de los principales operadores jurídicos de Noboa. Es el que está trasladando el caso Noboa Trading, el único caso documentado que ha presentado el periodismo, y este servidor, de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, está trasladando ese caso a la unidad judicial de Cayambe. Ya lo hizo. Y él era el abogado de Correa. Para ponerlo en síntesis, la Revolución Ciudadana es un movimiento con muchos frentes, con muchas aristas y con muchos mandos medios, que por desgracia ya no le pertenece ni a Correa ni a sus militantes. Y en ausencia de ese liderazgo carismático que representó en su momento Rafael Correa, cada uno de los mandos medios ha intentado construir una dinámica de poder local, sin la capacidad de articular acciones políticas que rompan con esa mirada local y que le den un espíritu unitario al Ecuador. Que los monos coman con los longos, que los indios coman con los negros y así sucesivamente. No existe eso en el Ecuador. Es un país que no tiene punto de encuentro. Es la sumatoria de sus parroquias. Pero ¿dónde vemos esa vaina, chochólogo? Ustedes me preguntarán. Muy simple.
Por ejemplo, en la asignación de presupuestos, en las obras emblemáticas y en la herramienta más poderosa que tiene el gobierno hoy por hoy, que es el uso ilegítimo de su fuerza, la persecución. Miremos y escuchemos un claro ejemplo. Que fluya. Bueno, primero decirle que en la democracia se gana, se pierde, hay que estar a la altura de los resultados. El Consejo Nacional Electoral proclamó ganador al señor Daniel Noboa y mi obligación como prefecta del Guayas y con madurez y sensatez es aceptar los mismos. Por lo tanto, sí, yo en este momento me he calificado como la oveja negra de la Revolución Ciudadana por tener una voz disonante, por no estar de acuerdo en lo que piensa Rafael Correa en este preciso momento. No es nada escondido que yo muchas veces difiero de algunas voces del expresidente Correa. Sin embargo, de eso, mire, quizás hay también momentos donde uno tiene que replantearse cosas, ¿no? En la vida política también. Así que eso lo dejaré para un segundo momento. Por ahora yo estoy dedicada a trabajar en los intereses que le atañen a la provincia. Un segundo momento, en el corto, en el mediano plazo, porque ahora ya no el tema ya no es el color de la oveja, sino que la están invitando precisamente a dejar de ser oveja. Mira, yo aquí básicamente decirle que estaba enfocada en ser prefecta del Guayas. Esta es la provincia en la que vivo, donde vive la gente que yo quiero, así que bueno, eso es lo importante. De ahí los políticos somos ave de paso, no hoy desde una tarima, mañana desde las gradas como ciudadano. Pero usted se mantiene en el reconocimiento a la victoria de Daniel Noboa. Sí, lo ratifico, me mantengo, es una posición en mi calidad de prefecta del Guayas. Reconozco que el CNE ha proclamado ganador al señor Noboa y bueno, la democracia es así y hay que estar a la altura de los momentos. Lo llamativo de todo este asunto es que los únicos que sostienen y sostuvieron la tesis del fraude electoral, del que yo personalmente estoy convencido, fueron Luisa González y el expresidente Rafael Correa. Los únicos. Todos los que se subieron a la camioneta ganadora de Luisa González, que tenían las encuestas en las manos antes del 13 de abril, recularon inmediatamente y reconocieron los resultados y a Daniel Noboa como presidente de la República. Paula Pavón, Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz y Aquiles Álvarez. Cada uno en su dimensión, en su dinámica. Sin lugar a dudas, Álvarez fue el único que ha frenteado a Daniel Noboa en todos los cuadriláteros políticos. Pero el rato de los ratos se achicopaló. De parte de Aguiñaga no existió sorpresa alguna. Ya era vaticinado. Esto ya se vaticinaba incluso desde la propia cercanía que mantuvo con Isabel Noboa, quien ya tenía negociados con el Estado ecuatoriano, con el gobierno de Noboa, y adicionalmente, Aguiñaga es la que cimentó la estructura política en la provincia del Guayas. Miremos y escuchemos. Que fluya. Hola, hola. Y no saben con quién estoy. Con mi tía. Isabel Noboa es mi tía. Oh my God, ¿es en serio, compañerita? No, mentira. Con Isabelita. Aquí porque estamos promocionando una cosa que estamos haciendo maravillosa. Estamos trabajando por la educación. Desde la Prefectura Ciudadana y de la Fundación Unidos por la Educación. Queremos invitarlos a todos ustedes a participar en una transformación de nuestro país, transformando las escuelas fiscales, porque recordemos que la base de la educación es la cultura que uno puede recibir en ese momento, y por eso es que nosotros hemos implementado la educación Montessori para las escuelas fiscales. Se vienen cositas lindas para la educación en el Guayas. Y a mí esto me parece maravilloso, porque sales de una postura política en el que considerabas que la educación pública no era pues un acto de beneficencia. Al contrario, era a raíz y a partir de un Estado de Derecho sólido y fuerte, países escandinavos, Suiza, Bélgica, etcétera, etcétera. No pues lo que nos sobra y lo que nos queda les damos a los pobres para pintar las escuelas. Y sostuviste durante 10 años esa perspectiva y esa filosofía. Increíble. Incluso Aguiñaga,
el día de las elecciones, se acercó a felicitar a Andrés Guzmán antes de que se proclamen los resultados finales del 13 de abril. Incluso Aguinaga fue la misma que impulsó la candidatura a la alcaldía de la señora Tenesaca, alcaldesa del Triunfo, involucrada en el caso Petro Noboa Sass. Lo que me llama la atención es que incluso el propio Pavel Muñoz, con su tan característica tibieza, creo que es lo que más molesta a los costeños de los serranos, tibieza, así como, tibieza. Ha reconocido a Noboa en sus resultados, pero sigue exigiendo que le paguen, porque no hay plata, según el gobierno. Ha reconocido a Noboa en sus resultados, pero sigue exigiendo que le paguen. Miremos y escuchemos, que fluya. Tenemos al menos 3 temas que conversar, Cristian, y ese ha sido ya mi planteamiento al gobierno. Número 1, seguridad. Número 2, las rentas que debe recibir la ciudad, Cristian. Si hacemos 3.000 y si terminaré mi gestión con 3.000 obras para Quito, también la gran pregunta es cómo lo logramos incluso con lo que nos adeuda el gobierno. ¿Cuánto le adeuda el gobierno al municipio? Al día de hoy supera los $100 millones. 100 millones. ¿Se imagina lo que es eso, Cristian? ¿Desde hace cuánto se viene arrastrando esas deudas? Desde antes de que yo entrara en mi administración. Y cuando yo entré a mi administración, no se habían hecho esfuerzos, Cristian, para cobrar esos dineros. Yo hice los esfuerzos y me pagaron. Debo reconocer que el gobierno del presidente Lasso por lo menos nos pagó una parte en bonos y buscó igualarse. El gobierno ya va, ¿no es cierto?, llegando a sus 2 años de gestión. Así es. Y también buscamos que nos pague puntualmente, regularmente y en efectivo. Porque, Cristian, si nos empiezan a pagar o si nos siguen pagando con ese alto componente de bonos, entonces, yo no ¿qué hacen con los necesariamente... bonos? ¿Cómo le pago a la cuadrilla de trabajadores de la Carolina con bonos? Pero reconoció los resultados electorales y reconoció al presidente de la República, Daniel Noboa. Increíble. A mi criterio, un sinsentido. Dese en cuenta cómo prima lo local, la dinámica local. Se acabó el espíritu unitario de la patria. Cada uno mata a su chancho, dicho en criollo. En el caso de Pavón, quien tendría una profunda cercanía con Fausto Jarrín, siempre tuvo aspiraciones presidenciales. Incluso, una fuente muy cercana al entorno político de Pichincha me confesó que ella realizó un viaje a Bélgica para visitar al expresidente Correa y convencerlo de que ella tenía que ser la opción presidenciable y no González. Correa no la recibió y tuvo que armar un viaje comodín para darse vuelta por el Vaticano y que quizá le dé la bendición el Papa. Recordemos lo que dijo meses atrás, antes de que exista un candidato o un binomio definido dentro de la revolución ciudadana. Que fluya. Asumir con seriedad este proceso. Pero cuando usted dice estamos corriendo, estamos hablando de ¿cuántos lindos son? 4 precandidatos. Estamos... son los mencionados, Luisa González, usted, Augusto Verduga y Gustavo Yal. Esos son los 4. Exactamente, Fabricio. Pero cuando usted dice esos 4 nombres, entonces se entre esos 4 nombres estamos intentando conformar un binomio, ese binomio de la amplitud, ese binomio del cambio, ese binomio de la Pero cuando usted dice estamos corriendo, específicamente, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo, como le decía, estudios cuantitativos, estudios cualitativos, estamos haciendo simulaciones, estamos escuchando lo que pasa dentro del movimiento, estamos escuchando lo que piensa la ciudadanía, lo que piensan las organizaciones sociales, lo que piensan las organizaciones políticas, porque nuestra idea es plantear ese binomio que pueda cambiar y transformar el país. Bien. Es decir, que han sucedido una serie de operaciones políticas de larga data, desde el parricidio, si quieres, desde el giro de 180, si quieres, desde el punto de inflexión con la traición de Moreno, si quieres, para fragmentar el espíritu unitario de la Revolución Ciudadana. Que no es de hoy, insisto, se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Yo lo puedo decir en carne propia, chochólogos, durante mi breve incursión en la política, que, de hecho,
Bajo la observación participante me ayudó a comprender de mejor manera los acuerdos, desacuerdos y arreglos tras bastidores que muchas veces se ejecutan. Y finalmente, algo que llamó poderosamente la atención el día de ayer fue la noticia del nuevo abogado de Aquiles Álvarez, el señor Ramiro García, quien defiende actualmente el caso AAA en contra del abogado, en contra del burgomaestre de la ciudad de Guayaquil. A todos nos dejó estupefactos. Más de uno. Ramiro García, el mentor de Diana Salazar, el operador político de los tribunales, el defensor del plagio de la tesis de Lady Diana y uno de los protagonistas del Trujillato, se convirtió en el alcalde de Aquiles Álvarez, alcalde de la Revolución Ciudadana. Hubo un cruce entre Álvarez y Correa a partir de la publicación de un trino de este tinterillo. No voy a hacer alusión a ese cruce de palabras. Correa estaba en desacuerdo, cuestionó la publicación de García, saltó Álvarez y dijo, no, esto es innecesario, deberías estarte preocupando porque yo salga de esta situación legal, en fin. Y ahora miremos y escuchemos el pronunciamiento del abogado de Aquiles Álvarez frente a la desaprobación de Rafael Correa. Pongan atención, que fluya. ¿Te sorprendió la respuesta de Aquiles? ¿Te la esperabas? Sí, no me la esperaba. De hecho, si yo hubiera sabido que Aquiles iba a hacer esa respuesta, le hubiera llamado y le hubiera dicho no responda. O sea, no me imaginé que le iba a responder. Yo pensaba que le hubiera dicho llamado, no le responda dicho, porque... te cobro menos. Yo le hubiera dicho no le respondas porque, o sea, a ver, primero, me parece tan miserable que ataques al defensor de tu coideario, de tu compañero. Claro. O sea, eso es como putearle al médico de tu amigo que tiene un problema de salud grave. O sea, no tiene sentido. Mientras tú estás, tú has vivido estos momentos, ¿no? Donde sientes el aliento de la fiscalía cerca. Y en ese momento te sientes totalmente vulnerable, totalmente desprotegido. Y lo último lo primero que quieres es, por supuesto, tener una buena defensa. Y lo último que esperas es que menoscaben a tu defensa. Y lo último que esperas, lo último de lo último, es que quien haga eso sea tu compañero de tienda política. O sea, es decir, es tan miserable que pasa hasta por estúpido, ¿no? Yo les pongo a la inversa. ¿Y qué pasa si ese médico es el que trató de envenenarte permanentemente? Y hoy quiere darte la receta para cuidarte, para recuperarte. Es todo un dilema. La pregunta que se hicieron en el mundo borrego es la siguiente. ¿No había otro abogado, Aquiles? Y la respuesta es no. Al menos no tan cercano a Diana Salazar y Wilson Toainga. Si hablamos del sentido estratégico, la acción de Álvarez es sesuda. La pregunta es, ¿a qué costo político? ¿A qué costo político? Eso, mis queridos chochólogos, no lo respondo yo. Eso es menester del tiempo. Les agradezco infinitamente. El chochólogo, puro periodismo.